Guardapolvo blanco de millones de chicos argentinos está la fuerza, de arriba hacia abajo, de una ley. La ley que obligó a que los chicos vayan a la escuela y aprendan una historia, hablen una lengua, juren a una bandera, canten un himno. Desde su casa, desde su rancho, desde los toldos, atravesando el monte, la montaña, cruzando el río, a caballo, en bicicleta, cada uno fue a la escuela. Pero bajo ese guardapolvo blanco también se guardaron otras lenguas, banderas, himnos, otras historias. En muchos chicos, la nacionalidad tiene su antecedente en el silencio, en algo que debieron callar, en el aprendizaje de un idioma nuevo, en palabras distintas a las de su familia. Buen día, alumnos. Buen día, señor. En orden, pasen al salón. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, un marino genovés al servicio de la corona española, arribó al continente que sería llamado más tarde América. La llegada de los europeos marcó el inicio de la formación de las actuales sociedades americanas y por eso la fecha es recordada en todos los países del continente. A partir de los viajes de Colón, comenzaron las exploraciones en la región y pronto empezó su conquista a través de la fuerza. Primero fueron las islas del Mar Caribe y unos años más tarde, los españoles lograron vencer a dos grandes imperios, el de los aztecas en el actual territorio de México y el de los incas en Perú. Lo consiguieron aprovechando la sorpresa que generó su llegada, usando a su favor los conflictos entre los indígenas, en particular el resentimiento de los pueblos oprimidos por los aztecas y los incas, y en algunos lugares por un fenómeno inesperado. Los europeos trajeron enfermedades que causaron miles de bajas entre poblaciones que no tenían anticuerpos contra ellas. Con esas conquistas, los españoles obtuvieron mucho oro y dominaron a vastas poblaciones, a las que hicieron trabajar para ellos. Avanzaron buscando lo mismo hacia otros territorios americanos y así se internaron en lo que hoy es Argentina. En esas tierras existía una enorme diversidad de pueblos, como los pehuenches, tehuelches y onas en la Patagonia, los querandíes y pampas en la región pampeana, los guaraníes, chanatimbúes y guaycurúes en el litoral y el Chaco, los lules y tonocotés en la Mesopotamia santiagueña, los comechingones en las sierras cordobesas y los huarpes en Cuyo. En la zona que hoy es el noroeste argentino había mayor densidad de población. En la puna habitaban los casabindos y los cochinotas, mientras que en las quebradas y las sierras que van desde Jujuy hasta La Rioja vivían los omahuacas, los tilcaras y los ocloyas en la parte norte y distintos grupos diaguitas del lado sur, entre ellos los calchaquíes, amaichas, hualfines, belenes y quilmes. Se trataba de sociedades que, desde fines del siglo XV, habían sufrido el dominio inca. Ser wichí es simple nada más, porque wichí significa gente, es persona, ¿no? Persona, humana, y se transmite de una manera sencilla, oral, de los abuelos a los nietos. Siempre fue así, ¿no? El wichí creo que
es esto, o sea, el padre educaba al hijo, ¿no? Y la madre a la hija. El wichí vive en el momento, ¿no? Como te dije, buscar ir al río y comer el día, ¿no? Vivir en el día, vivir en el momento, vivir en el presente. La conquista del territorio que hoy es argentino fue lenta y complicada para los españoles. La primera expedición importante llegó en 1536 al Río de la Plata y fundó la ciudad de Buenos Aires, que debió abandonar unos años más tarde ante la presión de los querandíes. La misma expedición fundó Asunción, actual capital de Paraguay, y logró consolidar esa ciudad en medio de las tierras guaraníes. El noroeste de la actual Argentina, región a la que se llamó Tucumán, fue invadido a partir de 1543 por españoles que no habían obtenido lo que querían en la conquista del Perú, o que se habían tenido que ir de allí por enfrentamientos con otros españoles. Sus progresos en el Tucumán fueron lentos, porque encontraron una fuerte resistencia indígena y porque hubo conflictos entre los mismos españoles. Los conquistadores fueron apoyados por algunos grupos indígenas, a los que llamaron indios amigos. En general, los grupos nativos que anteriormente habían sido aliados de los incas colaboraron con los españoles y los ayudaron a combatir contra otras comunidades indígenas con las que ya venían luchando desde antes. Los españoles fundaron varias ciudades en el Tucumán, pero un levantamiento indígena en 1562 las destruyó todas, con excepción de Santiago del Estero, que fue sitiada. El levantamiento fue sofocado y en las décadas de 1570 y 1580 los españoles fundaron otras ciudades y consolidaron su poder sobre el litoral y el Tucumán. Sin embargo, allí la resistencia indígena se mantuvo durante mucho tiempo, en particular en los valles calchaquíes. La resistencia nativa en los valles calchaquíes fue muy prolongada, ya que durante 130 años se resistieron al avance de la conquista y la colonización española, ¿sí? Hubo 3 grandes periodos de resistencia y de rebelión. El primero fue liderado por el cacique Juan Calchaquí a finales del siglo XVI. Luego, en el siglo XVII, tenemos 2 procesos. Uno es una rebelión liderada por varios caciques, en las cuales el cacique Chalemín fue uno de los más importantes y se extendió entre 1630 y 1643. Y finalmente la rebelión liderada por un español, Pedro Borques. Con el fracaso de esta última rebelión fue que las autoridades españolas decidieron desnaturalizar a las poblaciones rebeldes. Desnaturalizar significa sacarlos de su natural, de su lugar de origen, y trasladarlos cerca de las ciudades de los españoles, donde podían controlarlos mejor y podían lograr que ellos trabajaran, ¿sí?, para las ciudades y para los pobladores. Entre las muchas desnaturalizaciones que hubo, la más tremenda fue la de los quilmes, justamente, ¿no? Los quilmes fueron desnaturalizados en 1664, después de un asedio a la ciudad que duró más de 3 meses. El proceso de traslado de los quilmes desde su pueblo natal en Tucumán hasta Buenos Aires fue muy penoso. En primer lugar, porque los repartieron por familias y esas familias fueron trasladadas a lugares muy distantes como Catamarca, La Rioja, Tucumán, Córdoba. Y el resto de la población la llevan primero a Córdoba y después la trasladan recién a Buenos Aires. Y llegan unas 750 personas aproximadamente. No me toja, tojaje no me toja, no me 12 de octubre, ¿caché? 12 de octubre, ¿no? Octubre. Nati tu chisaje, tohmak mes, escuela, octubre. Octubre. Es muy difícil de pertenecer a una cultura, una cultura minoritaria, ¿no? Es muy difícil eso. Es muy difícil ser wichí ir a una ciudad. Es muy difícil ser wichí ir a un almacén. Es muy difícil ser wichí ir a un hospital.
suele toscani un toja nata ache un nata wito yom nata toije inespe unata es inespe to uchi nyoh to samil genue atana magwante hatsu mag inespe ante uchi nyoh to kahopi to samil to uchi no ku uchi nyoh ta ihu nata hoy tolpese ante matto jueg ante ma tochtilo nen tolpese no suele lonen ante uchivas no uchivas hoy tolpese suele ne hota ma isui lqahunat uchi elo ma uchi chuya uchi tachao ya samil españoles, ¿no? A fines del siglo XVII, los españoles afianzaron su dominio sobre el Tucumán y la región del Río de la Plata. No controlaron, sin embargo, todos los territorios que hoy forman la Argentina. La amplia región del Chaco, el sur de las Pampas y toda la Patagonia estuvieron en poder de distintos grupos indígenas hasta mucho después del fin del dominio español en América. Esos pueblos tuvieron periodos de fuertes enfrentamientos con la sociedad hispano-criolla, pero también comerciaron mucho con ella y los contactos amistosos fueron frecuentes. También los indígenas experimentaron cambios a lo largo del tiempo. En el siglo XVII, grupos araucanos o mapuches, provenientes de lo que hoy es Chile, se instalaron del lado oriental de la cordillera de los Andes y fueron conquistando o mezclándose con grupos locales, dando lugar a nuevas etnias. En el territorio bajo dominio español se fue formando una nueva sociedad, la sociedad colonial, con los españoles y sus descendientes, los indígenas sometidos, los mestizos que surgieron de la mezcla entre ellos y otros grupos, como los esclavos de origen africano. El territorio se organizó administrativamente en dos gobernaciones, la del Tucumán y la del Río de la Plata, ambas dependientes del Virreinato del Perú. La sociedad colonial inicial es una sociedad de prebendas, de concesiones, de mercedes. La encomienda es una de ellas. Es el otorgamiento por parte de una autoridad a un conquistador, a un personaje destacado en la conquista de un número determinado de indios para que se haga cargo de su tributo, que puede ser en dinero, en especie, o sea, en bienes o en trabajo. La encomienda se hereda por una generación más, pero para que la encomienda sea heredable debe haber un heredero surgido del legítimo matrimonio. La ausencia de mujeres castellanas hace que numerosos conquistadores o numerosos tenedores de encomienda de esta merced se casen con mujeres mestizas de la primera generación, hijas de conquistadores con mujeres indígenas, a veces conocidas, a veces mujeres anónimas. Esto hace a que desde el vamos la sociedad colonial sea una sociedad mestiza. Los mestizos al principio son una novedad y son adoptados al interior de los hogares de los españoles. Con el tiempo el mestizaje se complejiza. Al interior del grupo mestizo también hay nichos y estratificaciones. Hay aquellos que pertenecen a los estratos superiores de la sociedad porque están vinculados a familias de prestigio, son hijos de hombres prestigiosos que los reconocen, viven en hogares constituidos, pero hay otros que pertenecen a sectores más bajos de la sociedad y formarán parte del futuro artesanado, de los grupos de trabajadores urbanos y algunos pocos que la historiografía puede llegar a rastrear en algunos casos, son más asimilados tal vez a la sociedad de sus madres y conviven con los grupos indígenas en el mundo rural o en el mundo urbano.
ahí decimos nosotros, ¿a dónde comienza y termina la cultura del wichí? Nosotros lo que tratamos de hacer es que, por ejemplo, estudien, se formen, se capaciten, para que el día de mañana puedan ellos defenderse por sí solos, que no necesiten gente como nosotros. Entonces descubrimos que hay otras razas que existían en el mundo, ¿no es cierto? Y a partir de ese momento nos damos cuenta de que hay otras personas, de que hay otras, como hablamos siempre, identidad, ¿no? Los tres pozos, por ejemplo, tenemos una de las razas que habita el territorio del Chaco, ¿no es cierto? Vemos entonces que en la parte de esta zona los wichí, pero también tenemos en Resistencia, por ejemplo, los tobas, y en la zona de Villa Ángela, por ejemplo, los mocoví. Cada una de esas razas son diferentes, con un idioma diferente, pero si vos hablas con ellos te van a decir, para nosotros es un día de luto, el 12 de octubre no existe. Como no existe muchas veces el hecho de cantar Aurora o de izar la bandera, para muchos aborígenes eso no representa nada. El wichí y el criollo, ¿qué parecido tienen? ¿Saben qué parecido tenemos nosotros? ¿Los wichí y los criollos? Por ejemplo, ¿cuántas piernas tengo yo? Son 2. ¿Y ustedes? Son 2. ¿No? ¿Cuántos brazos tengo yo? Tengo 2 brazos. ¿Y ustedes? Tienen 2 brazos también. Es o sea, lo parecido que tenemos nosotros, ¿no? Entre el wichí, entre el criollo, entre los flancos, entre los tobas, entre los mocovíes. Todos somos. ¿Qué somos nosotros? Aparte de ser wichí, de ser criollo, de ser blanco, de ser toba, de ser mocoví. Somos personas. En América, toda la población indígena estuvo sometida a un impuesto especial que se llamó tributo. Ese tributo se podía pagar o bien en productos, o vendiendo esos productos, transformándolo en dinero, o bien en trabajo, en servicio personal, que era el antiguo sistema de que el imperio incaico había impuesto. El tributo en dinero o en especies obliga a la comunidad a organizarse, a un trabajo colectivo para producir en conjunto esos bienes que tienen que ser entregados al Estado o al encomendero. En cambio, cuando es servicio personal, es individualmente cada persona que tiene que ir a tributar. Y eso también acrecienta los riesgos de la dispersión de la gente, de las huidas, de las rupturas de las comunidades. Para ese proceso de desestructuración que en el siglo XVI y sobre todo XVII se acentúa, en el siglo XVIII comienza a ver ciertos matices, las comunidades tienen más recursos legales, tienen más estrategias comunitarias. Entonces, el siglo XVIII y XIX hay muchas nuevas comunidades, a veces reorganizadas, a veces las mismas originarias, siempre con mezclas de todas maneras, pero bueno, pueden sobrevivir hasta el momento. Y en los últimos 20 años, sobre todo después de la nueva Constitución, con el reconocimiento de los derechos comunitarios a la tierra de las poblaciones originarias, estas poblaciones se han revitalizado, han reconocido sus orígenes indígenas, que a veces, digamos, los proyectos nacionales obligaban o tentaban a olvidarlos. En este momento se reconstruyen, a veces se reinventan, pero siempre, eso hay que dejarlo claro, siempre es legítimo. ¿Mi idioma? Sí. No sé. Sí, no. Tulu es vaca. No. Hacemos casa, es que van por casa. No. Y boca se dice toca. No te es un conejo.
En 1776, las gobernaciones que ocupaban el actual territorio argentino dejaron de pertenecer al Virreinato del Perú y fueron incorporadas al nuevo Virreinato del Río de la Plata. En 1810 comenzó en la región la revolución que puso fin al dominio español. A pesar de que algunos de los revolucionarios, como Mariano Moreno, favorecían la inclusión de los indígenas, la mayor parte de los dirigentes de esos años y del resto del siglo XIX no compartía esa mirada. De hecho, la construcción de Argentina se hizo oponiéndose a dos de sus raíces, la herencia española y la herencia indígena. La primera se suponía atrasada e inmóvil, a diferencia del ejemplo que las élites rioplatenses encontraban en Francia y en Inglaterra. La herencia de los indígenas sometidos no fue pensada como parte de la nueva comunidad nacional, mientras que los indígenas no sometidos del sur y del Chaco fueron considerados salvajes a los que había que eliminar. Si bien hubo algunas pocas figuras que propusieron integrar a esos grupos, se impuso la mirada bélica. En 1879, el Ejército Nacional reunió la suficiente fuerza como para lanzar una campaña contra los indígenas del sur, a los que derrotó en la llamada Conquista del Desierto. Los grupos vencidos fueron desarraigados y separados, lo que llevó a una importante disminución de la población indígena. Algo similar ocurrió en 1884, cuando el ejército incorporó a la fuerza el territorio del Chaco a la Argentina. Las personas blancas vienen como que quieren que el wichí sea esto, que encuadre en una situación de organización que en realidad nunca lo pensamos, nunca tenemos otra visión de organización. No sé, en realidad no sé a quién le dicen argentino. Yo creo que para el wichí no se sabe qué es ser argentino. Siempre vivieron acá. Por ejemplo, los muy en escuela tojamaj. Piensa un poquito tolche. Tolche bueno, tonaj los muy escuela. Ahí chimacos uno y hanej. Ajopie toj dentro de una educación. Ni una parte de educación todo es escuela. O sea, tanto acción que todo ya. Tại chụp tông tôi trên thì họ tôi nhà này mình tôi làm tôi nhà cái tại chắc là đi chơi bên nào thì quay chắc tôi nhà mà có sự tập thì có tay chơi bên này mà también a ellos les conviene que todos la metían todos is como tú y tú lo metí lo en antes también la chơi bên này làm thì chơi bên này tôi mà có kita nát es un dolor para todos Ramil porque no estoy azul de que tilones antes toño y cuando llega ese día awatib atlo festeja sino que atlo ichgatlam ese es mi pensamiento. Por ejemplo, no en la escuela wichiqa no motiton koda Nani suet tahi suet che khwenik tahi tanto tisje itentlit vi go suet tanyani tisje ulag with che khwenik den gang to sang de chut to execute to chen suet to so ni babel ni hon che tahi ale La negación de la importancia del componente indígena en la configuración de la sociedad argentina
Se hizo corriente y fue parte de su ideario colectivo hasta hace muy pocos años. No le ocurrió lo mismo a la herencia española, que tras un siglo de rechazos, fue recuperada para el momento del centenario de 1910 como un componente clave de la argentinidad. Ese hispanismo fue lo que condujo a que en 1917 el presidente Hipólito Yrigoyen decretara que el 12 de octubre fuera una fiesta nacional para homenajear el legado de la conquista y la colonización española. Pronto esa celebración tomó el nombre que llevaba en España, Día de la Raza, y desde entonces es una de las principales efemérides de nuestro país. Hay muchas escuelas en donde en forma pura o híbrida se sigue conmemorando el Día de la Raza de la forma tradicional, o sea, como la epopeya que recuerda la acción civilizadora de España. Frente a esta mirada aparecen otras miradas que podríamos denominar multiculturales e interculturales. Una mirada intercultural y crítica, más que proponer una mirada moralizante sobre el pasado, sea en beneficio de indígenas o de españoles, propone una reflexión en donde los alumnos puedan comprender la lógica de los actores históricos y también comprender que el presente contiene muchos elementos del pasado, pero también mucha novedad. En este sentido, al analizar los problemas, por ejemplo, de las comunidades indígenas actuales, no se trata solamente de recuperar la identidad que tenían al momento de la llegada de los españoles, sino también de entender qué pasó en esa interrelación entre europeos e indígenas a lo largo de los siglos. En esta lógica, sin duda, se van a descubrir muchas instancias de dominación, de opresión, pero también amplios intercambios culturales que, si bien eran desiguales, no eran unilaterales. Sin duda, los españoles impusieron mucho a los indígenas, por ejemplo, la fe religiosa, pero también Europa adoptó muchas pautas y toponimias indígenas que de alguna manera hacen que no solamente los indígenas hoy ya no son como en tiempos de la conquista, sino que tampoco los europeos son como lo eran entonces. En este sentido, me parece que el 12 de octubre es una oportunidad para reflexionar, en definitiva, sobre nuestra identidad y cómo se construye una identidad. Poder pensar que las identidades no son cuestiones meramente heredadas, que nuestro rol en relación con la identidad no es solamente transmitirlas, sino fundamentalmente construirlas y reconstruirlas fuertemente. En definitiva, es pensar que la identidad no es fundamentalmente una cuestión del pasado, sino que el pasado en todo caso es una cantera para construir proyectos de futuro. Lo que tenemos que preguntarnos es en qué tipo de nación queremos vivir. Si en una nación en donde se supone que algunos son mejores que otros, donde hay razas superiores o inferiores, en una nación basada en que para ser iguales tenemos que tener todos la misma religión, hablar todos la misma lengua y pertenecer todos al mismo grupo étnico, o si podemos pensar en un principio en el cual la identidad es más un proyecto político destinado fundamentalmente a pensar en qué sociedad del futuro queremos vivir. Bueno, esa es una apuesta. Tu mirada, me estás diciendo mil cosas. Llamar pueblos originarios a quienes antes se denominó indios no cambia su realidad automáticamente. Indios fueron llamados en el largo proceso de su conquista y hoy, más amablemente, son llamados originarios. Pero en ese cambio de palabras hay una migración de ideas que llevará su tiempo. Nuestra nacionalidad supo negar a esos pueblos preexistentes. Y eso significó su silencio, guardar una lengua, callar una historia familiar, preservar en secreto su propio origen étnico. Las leyes cambian, las palabras también. Hoy ponemos el oído en ese silencio antiguo, resistente, defensivo. Quizás hay que esperar y seguir esperando para un verdadero encuentro cultural. Quizás haya que hacer un poco de silencio también.